Mi nombre es Adrián, y quiero compartir la experiencia sobrenatural que tuve que vivir durante un tiempo. Quizá al escucharla te parezca poco, pero vivirla, como lo hice yo, realmente fue una tortura. Al grado de aguantar el acoso de hasta ahora, no sé qué entidad, ni por qué me atacaba. Sin más, les dejo mi relato. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Mi historia ocurre en el año 2016. En este tiempo me había salido de casa de mis padres para iniciar una vida independiente y trabajar por mi cuenta. De tal manera que estuve buscando algún cuarto que rentar. En ese tiempo me había trasladado al municipio de Tamuín, en San Luis Potosí. Una pequeña comunidad cercana a Ciudad Valles, donde todo el tiempo hace calor y carece de muchas cosas. Pero debido al trabajo que tenía, tuve que trasladarme a este lugar. Luego de buscar alguna pensión o casa de renta, pude encontrar un sitio en un edificio que tenía varios cuartos, tomando el único disponible, y aunque la renta era algo elevada, para alguien que apenas comenzaba, fue lo único que pude encontrar. Al mudarme no tenía muchas cosas, solo una cama, poca ropa y algunos muebles de segunda mano que había conseguido por algunos pesos. A veces me deprimía por vivir así, y el olor a pintura de las paredes era penetrante y molesto. La amplitud del lugar de 3 habitaciones se me hacía demasiado grande. Fuera de eso, la ubicación y el espacio era suficiente para mí. El trabajo comenzaba muy temprano y terminaba tarde. Al regresar llegaba al cuarto únicamente a descansar, después de comer algo en la calle. Mi vida poco a poco iba tomando forma, y las pocas cosas que tenía las acomodé en uno de los cuartos que tenía del departamento. Los días transcurrieron normal. Era el mes de noviembre y en Tamuín no es común que haga frío. Para esta época del año, en el exterior aún sentía calor por las noches, pero por extraño que parezca, mi departamento era muy frío, húmedo, con un olor aguardado que se percibía aún después de seca la pintura. En principio me pareció un poco lógico por la situación de no tener tantos muebles o cosas. Aún así la sensación fresca no era agradable. En términos de comodidad, el ambiente húmedo y frío me incomodaba y daba escalofríos. Muchas veces me sentía febril por esa razón, a veces teniendo que cubrirme con una manta por las noches tratando de poder descansar. Otra situación que pude notar es que tanto en el cuarto de baño que estaba dentro de mi cuarto y en este mismo, se sentía el foco incandescente continuamente, revisándolo muchas veces y no encontrando un problema aparente. El foco simplemente se encendía de pronto y reventaba al prenderse. Muchas veces los pedazos de cristal caían sobre mí, cuando dormía en las noches, y otras tantas veces despertaba con hilillos de sangre al no darme cuenta de que esto ocurría. Despertar con esas cosas, en principio no me resultaba molesto, pero con el paso de los días y la constante destrucción de los focos me hizo revisar a fondo la instalación eléctrica, no encontrando nada fuera de lo común. La última vez que me pasó, y que recuerdo, fue muy aparatoso. Ese fenómeno fue una noche que llegué cansado del trabajo. Lo primero que hice fue tomar un baño, pues el día había estado bochornoso y estaba empapado en sudor por haber permanecido todo el día en el sol. De tal suerte que al llegar, solo me metí al baño y al encender la luz, este dio leves parpadeos. Duré un breve momento mirando al foco, como esperando que reventara en pedazos, pero todo estuvo tranquilo. Sin embargo, al abrir el agua de la regadera, salió muy caliente, pues el sol pegaba en el tinaco todo el día, y eso me hizo maldecir por no estar templada el agua. Luego de un rato empiezo a sentir la sensación gélida recorrer mi cuerpo, erizando mi piel al tiempo que la luz empieza a parpadear de nuevo. Me dio un poco de nervios, hasta que finalmente alzo la mirada, y en ese instante el foco se revienta, dejándome en penumbras y con un tenue dolor en el rostro y manos, debido a que alcancé a cubrirme los pedazos que volaron.
Fue un momento tenso. Todo se ennegreció a mi alrededor, de una manera extraña, pues sentía escalofríos recorrer todo mi cuerpo y la sensación de algo recorrer mi piel. Me hizo pensar que estaba sangrando, pudiendo notar que además tenía pedazos de vidrio clavados en el brazo y cara. La tensión del momento fue agrandándose en el instante que escuché algo dentro del cuarto de baño, muy cerca de donde estaba. De momento pensé que se trataba de algún ruido de la calle, pues a esa hora aún había personas caminando o tomando cena en alguno de los muchos puestos que rodeaban la cuadra donde estaba el edificio. Podía escuchar voces y otras cosas, pero el murmullo que percibí fue distinto. Fue como si alguien estuviera hablando cerca de mi oído, y al voltear para tomar la toalla, sentí un breve espasmo producto de un roce. Sé que pudiera sonar descabellado, pero sentí un ligero tocamiento en la espalda que me hizo estremecer, y al querer abrir la puerta para salir, otro toque más firme en el tobillo provocó que perdiera el equilibrio y cayera pesadamente en el suelo, clavándome más los cristales del foco y lanzando un grito de dolor e incredulidad. Fue un momento tan rápido. Como pude me levanté con cautela, adolorido, desconcertado por todo lo que estaba sucediendo. Tan solo me curé las pequeñas heridas y dejé pasar ese momento extraño de sentir y experimentar todo eso. Se lo atribuí al cansancio y la ansiedad de estar viviendo solo y con muchas limitaciones. Eso era lo que según yo estaba pasando. Tan solo me fui a acostar, sin pensar en nada más. Pero fue más que imposible dormir. No sabía si atribuirlo al cansancio o lo que me pasó, pero no podía descansar nada. A medida de que iban pasando las horas, más sentía la tensión en mi espalda y cabeza, hasta que finalmente me di cuenta de una situación. Todo a mi alrededor estaba oscuro. Más allá de no tener la luz encendida, noté que todo lo negro que me rodeaba era absoluto. No había reflejos en la pared, por debajo de las puertas o algún recoveco que dejara pasar algún destello. Era imposible. Pensé al inicio que era un efecto de mi visión limitada, por la oscuridad que me rodeaba, y al querer levantarme para encender la luz, no podía encontrar el apagador. Sentí un poco de miedo al imaginar que me había quedado ciego. No veía nada. Pero la luz se encendió lento. La oscuridad fue cediendo poco a poco hasta que todo quedó iluminado. Y eso fue una de las cosas que más me desconcertó, pues imaginé que me estaba quedando ciego o enfermando de algo grave. Tan solo me acosté con la luz encendida y rogando que no reventara el foco. No sé en qué momento me quedé dormido hasta que la alarma sonó para levantarme e irme a trabajar, por lo que rápidamente tomé un baño. Al vestirme, noté que mi almohada estaba humedecida del sudor y el colchón de igual manera. Lo había sudado, pero además había otras manchas de humedad por un lado de donde dormía. No le di importancia, se me hacía tarde y lo dejé pasar. Pero con el transcurso de los días, la tensión fue en aumento. Me sentía enfermo y muy cansado cada vez que amanecía. Además, una sensación de fatalidad que todo el tiempo me perseguía por alguna razón. Tenía ansiedad y una horrible sensación de vértigo. Llegué a pensar que me estaba volviendo loco. Y más al descubrir que mi almohada y colchón tenían manchas. El sudor que dejaba provocó que se llenara de algo verdoso, que parecían ser hongos o algo peor. Por lo que constantemente las lavaba, pero la mancha quedaba ahí, y tan solo le colocaba sábanas y fundas para no ver eso que tampoco le podía encontrar una explicación. 1000 razones para esa situación y ninguna me convencía. Desde el cabello húmedo, la evidente presencia de salitre y restos de algo pegado a las paredes que pensaba eran hongos por humedad. No lo sabía, pero cada día mi estado de ánimo se iba cada vez más abajo. Los días pasaban. Mi depresión iba en aumento, así como el hedor a humedad al que ya estaba acostumbrado. A pesar de dejar las ventanas abiertas para que se saliera esa peste, era imposible. Llegar a la casa y sentir el ambiente enrarecido, además de esa sensación de frialdad que molestaba, todo en aquel cuarto, además de mi salud y mente, parecía deteriorarse, oxidarse. El lugar se llenaba de alimañas que salían de no sé dónde, pues nunca dejaba comida o desperdicios, pero las cucarachas y hormigas parecían dominarlo todo, en especial el cuarto de baño. Entonces sucedió una de las cosas que me marcaron con horror y más ansiedad.
Sucedió durante una de esas noches en que la sofocación y la sensación de ser observado estaban presentes. No podía descansar bien y los murmullos de la calle de pronto se apagaron. Nuevamente la oscuridad parecía apoderarse de todos los rincones y de pronto sentí un fuerte golpe en la espalda. Me ardía la piel y fue tan aparatoso que me dolió demasiado. Lo más extraño es que, y a pesar de lo fuerte que lo sentí, no alcancé a ver nada. Rápidamente me levanté por el dolor y la incertidumbre de pensar que alguien se hubiera metido a mi cuarto. Al encender la luz nuevamente, la oscuridad se fue lentamente, revelando que no había nadie. Revisé por todos los rincones del lugar, ventanas y puertas cerradas. Un ardor en la espalda me hizo verme en el espejo. Noté la marca rojiza en mi piel producto del golpe y no alcancé a distinguir nada más. Me ardía y tuve que colocarme como pude una compresa de agua para aminorar el ardor, y al acostarme intenté nuevamente agarrar el sueño, y esta vez sentí un fuerte jalón en mi pie. Algo invisible me tomó del tobillo y me jaloneó al punto de levantarme muy asustado, preguntándome qué pasaba, quién me estaba queriendo asustar. Nada pude ver, solo un pesado silencio y los minutos correr. No sé cuántas veces recordé lo que me pasaba en ese lugar y no podía dormir. Estaba tan harto de todo que quise por un momento salir corriendo en ese instante para largarme de ahí, pero sería complicado encontrar con premura algo que se ajustara a mi bolsillo. Tenía la intención de irme de ese lugar en la primera oportunidad, pero el horario de mi trabajo y los días que descansaba eran insuficientes para buscar un lugar donde irme. Además, en esa localidad no había tantos lugares para rentar. La situación sobrenatural fue empeorando día tras día. Los acosos. Había noches que las sábanas que me cubrían me las arrancaban y otras veces lo hacían con lentitud, siempre acabando en el suelo y sintiendo el frío tan molesto que me hartaba. Sucedió entonces que a todos esos fenómenos se le agregó uno más pavoroso, y fue durante una de las noches más oscuras. Aquella noche parecía que por fin descansaría después de tantos desvelos y caí rendido boca abajo, cuando entre sueños empecé a escuchar la risa de un niño, además de la vocecita que parecía decirme algo entre las penumbras de mi habitación. Sin moverme puse atención a los sonidos. Quise identificar si esos ruidos provenían de afuera del departamento, pero lo que escuché a continuación me confirmó que algo que no era de este mundo estaba en la habitación. El sonido de pasitos que parecían venir corriendo desde el interior del baño me hizo estremecer. El ruido de los pies descalzos se hizo más evidente, y cuando todo parecía ir mal, empeoró, al sentir que algo brincó a la cama y se sume esta por el peso. Enseguida se subió a mi espalda y sentía cómo brincaba sobre mí, y yo por más esfuerzos que hacía para moverme no lo lograba. Estaba consciente de que eso que estaba pasando para nada era normal. Pude darme cuenta de que el niño no pesaba mucho. Le calculé que era de una estatura pequeña. Fue un momento por demás inquietante. Tenía una parálisis profunda y no me podía despertar sintiendo y experimentando toda aquella situación sobrenatural sin explicación. Hice un tremendo esfuerzo por intentar moverme y despertar, pero fue tortuoso. Cuando por fin pude lograrlo, jalé aire con dificultad. Asustado me incorporé y me senté en la cama que aún se movía como consecuencia de aquello que había brincado. En breves segundos pude mirar cómo su sombra parecía regresar al sanitario. La vocecilla infantil se escuchó claramente al interior. Mi corazón estaba agitado. Yo estaba sudando por la tremenda impresión. No sé cuántas noches tuve que cerrar con algo pesado la puerta del sanitario por el temor de volver a experimentar eso, y por las madrugadas era evidente la presencia de algo dentro. El acoso continuaba. Me jalaban la cobija o me estiraban el pelo, y mi paciencia se agotaba, e incluso lanzaba improperios porque no me dejaba dormir. A pesar del temor quise aguantar la situación de estar así. No es que no quisiera irme, no tenía en ese momento ni a dónde acudir, ni los recursos para hacerlo. La situación era desesperante. Uno de los tantos días en que ya no sabía más qué hacer, la dueña me abordó un día en la entrada del edificio y me preguntó con mucha curiosidad: «Disculpe, vecino, ¿cómo ha dormido?
Bien, vecina. ¿Por qué? Respondí. Es que en las noches escucho ruidos en su departamento, como que mueven la mesa y tiran los trastos, y su cortina siempre se mueve. Quizás es por el aire del ventilador. No, vecina, no tengo nada de muebles. No tengo mesa ni trastes, y pues no prendo el ventilador, porque el cuarto siempre está frío. Es más, duermo cobijado. Oiga, vecina, ¿quién vivió en ese departamento? Atiné a preguntar. Entonces la dueña me comentó que la persona que había estado rentando anteriormente era una mujer que se dedicaba a hacer trabajos de brujería, lecturas de cartas y cosas esotéricas, y que siempre tenía mucha gente esperando para consultarla. Pensé que todo aquello que ocurría en el departamento era producto de las energías negativas que quizá se anidaban en ese lugar, producto de las actividades oscuras que había realizado el anterior inquilino. Todo tenía sentido, uno macabro. Al contarle un poco lo que me estaba pasando y mis intenciones de abandonar el departamento, la dueña comentó que mandaría traer al sacerdote para bendecir el lugar. Pero por alguna razón le dije que no era necesario, y no supe por qué motivo lo hice, si era una realidad que necesitaba ayuda. Los días pasaban y yo casi no dormía porque me despertaban varias veces en la noche. El departamento seguía frío, húmedo. Las almohadas las tenía que tirar porque olían mal y se les hacía hongos. Aquellas manchas que siempre estuvieron presentes crecían sin control ante la presencia de esas energías oscuras que me tenían ahí sin saber por qué. No podía simplemente salir huyendo. Por suerte, tuve la oportunidad de mudarme de lugar, al ver que se desocupaba uno de los departamentos de junto. Sin demora lo tomé sin ningún problema, pensando que todo lo que me estaba pasando se iba a solucionar. Y aparentemente, los fenómenos se atenuaron. Con los días vi pasar muchos inquilinos por ese departamento, familias que no duraban tanto tiempo como lo llegué a hacer yo. Salían prácticamente huyendo del sitio sin dar explicaciones. Alguna vez una pareja llegó a vivir ahí, y a los 3 días salió corriendo, dando gritos durante la madrugada. Nunca más regresaron, ni siquiera por sus cosas. Luego de esos últimos renteros, la dueña hizo de todo por tratar de quitar los males que anidaban ahí sin éxito. Padres, curanderos y señoras que exorcizaban casas pasaron por ahí y nunca ayudaron realmente. Pasando meses en el abandono y la oscuridad del lugar nunca cesó. Por eso los vecinos le llamamos a ese lugar el Cuarto Negro. Luego de un tiempo logré irme a otro sitio, pero las experiencias que pasé en ese lugar y que casi acaban conmigo y mi cordura, siempre las iba a recordar, sin entender cómo es que logré aguantar tanto viviendo ahí y siendo acosado quizá por muchas energías negativas. Sé que el departamento sigue sin rentarse, en el abandono, y cuando he pasado por ese lugar, lo negro que habita ahí lo puedo percibir, y agradezco nuevamente el haberme alejado de ese lugar donde mi salud y cordura estaban en riesgo. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.